Hola, bienvenido a este video. En el video del día de hoy vamos a ver lo que son las leyes de Morgan, lo que es la doble negación y lo que es la negación del condicional. Este no es un video de lógica proposicional formal, es simplemente un video para ayudar a estudiantes de secundaria a prepararse para el examen de admisión de la Universidad de Antioquia o de la Universidad Nacional. Es decir, no tiene mucho formalismo, pero sí tiene el concepto claro que le puede ayudar para poder ganar el examen de admisión. Lo primero que vamos a ver es lo de la doble negación, ¿sí? Esto en matemáticas, ese símbolo que vemos acá significa no, no. Obviamente en el examen no aparece así, pero es la fórmula para poder entender. Doble negación significa afirmación, es decir, negar dos veces, es decir que sí. Donde P es una proposición. Para los estudiantes de preuniversitario virtual gratuito, en el libro, si lo adquirió, aparece una teoría clara acerca de lo que son las proposiciones. Si no tiene el libro, lo invito a que lo consiga. Y acá lo que parece es que negar dos veces una proposición es equivalente a tener la proposición. Por ejemplo, dice acá, no es cierto que aparece una coma, significa que va a negar todo hasta el próximo signo de puntuación. Como no hay, suponemos de que es toda esta proposición. Esta es la proposición. El 2 no es primo. Pero acá aparece la negación de la proposición, es decir, que realmente P viene siendo el 2 es primo. Y esa es la negación. Como aquí dice no, aquí aparece otra vez no, quiere decir que esto es equivalente a decir el 2 es primo. Esto es lo que aparece en el examen de admisión. No aparecen muchos puntos de lógica proposicional, pero sí aparecen. Son fáciles, por lo tanto si aparece un punto de esos, hay que ganarlo. Entonces no es cierto que el 2 no es primo, entonces quedaría que no y no, me quedaría en sí, entonces me quedaría que sí el 2 es primo. Bueno, no hay necesidad de escribir así, simplemente escribimos el 2 es primo, o el 2 es un número primo. Entonces recordemos que siempre que veamos doble negación es una afirmación. Por acá van a aparecer algo llamado las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan se utilizan principalmente para las negaciones, cuando las proposiciones son compuestas. Lo invito a que lea la parte del libro en donde aparecen los conectores lógicos, que es muy importante para el examen de admisión. ¿Sí? Acá recordemos del libro de que esta es la I y que esta es la O. Entonces, si yo estoy negando una proposición compuesta con la I, es equivalente a tener negación de la primera, la negación de la I es la O, cambiamos la I por la O, y me queda la negación de la segunda proposición. Veamos un ejemplo. No es cierto que, no es cierto que es este no de acá. Esto de acá es lo que me interesa porque eso es lo que sale en el examen de admisión. Entonces, no es cierto que, coma, esa coma viene siendo el paréntesis de acá, hasta este punto de acá, que ese punto viene siendo el otro paréntesis de acá. El perro piensa, esa viene siendo la primera proposición. Y esta I es esta, y ama. Es equivalente a. Obviamente en el examen de admisión aparecerán 4 opciones de respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es seguir lo que me dice la fórmula, la negación de Morgan. Me dice que niegue la primera. Entonces, negando la primera quedaría el perro no piensa. La negación de la I es la O, entonces quedaría O y negamos la segunda proposición, O no ama. Esa sería la opción de respuesta que había que buscar en el examen de admisión. El perro no piensa o no ama. Es decir, que decir esto es lo mismo que decir esto. ¿Sí? También puede haber cambiado el orden. El perro no ama o no piensa. Sigue siendo válida porque la O y la I son conmutativas. Veamos otro ejemplo. La negación de yo amo y tú odias es. Entonces, seguimos la ley de Morgan. ¿Qué me dice la ley de Morgan? Niega el primero. Entonces quedaría yo no amo. La negación de la primera proposición simple sería yo no amo. O, cambiamos la I, perdón. O, la I cambiamos por la O. O tú no odias. Porque sería la negación de la segunda proposición simple. Listo, entonces acá notamos de que niego la primera, cambio la I por la O y niego la segunda proposición. Recuerda que en nuestra página web
en la cual usted debe tener usuario y contraseña. Si no, solicítela al correo preuda@yahoo.es, ahorita lo escribo al final. Recuerde que en el correo aparecen los videos de los primeros talleres de cada tema, pero hay unos segundos talleres que usted debe hacer. Hay unos talleres en el primer capítulo que de esto. Por favor, hágalos para que de esa manera se vaya aprendiendo mejor la ley de Morgan. Bueno, vamos a ver la otra ley de Morgan, pero con respecto a la O, ¿cierto? Yo puedo tener la negación de dos proposiciones simples con una O. Sería la negación de la primera, cambiamos la O por la I, y la negación de la segunda, ¿sí? ¿Cómo identifico pues cómo me doy cuenta en mi examen de admisión cuándo es la una o cuándo es la otra? Pues principalmente primero porque hay una negación, y segundo porque va a haber una I y una O. Por ejemplo acá, bueno, aquí el ejemplo está mal hecho, vamos a corregirlo acá, porque debe ser una O. Eso. Esa es la diferencia, el otro tiene una I, una O, y el otro tiene una O, los dos tienen negación. Entonces vamos a hacer la negación acá. La negación de el 2 es impar o el 3 es impar es, entonces ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar negación del primero, entonces quedaría el 2 no es impar, pero notemos de que ese in es una negación, ¿cierto? Es un no. Entonces doble negación es afirmación, entonces me quedaría el 2 es par. La negación de la O es la I, entonces quedaría I, y vamos a negar esto. Como es una in, es negación, entonces doble negación es afirmación, entonces el 3 es par. Entonces me quedaría que la negación de el 2 es impar o el 3 es impar es, entonces la negación es el 2 es par y el 3 es par, ¿sí? Obviamente eso no quiere decir que eso sea verdadero. Cuando vimos situaciones posibles, ahí en el libro y hay video de taller de situaciones posibles, tanto en YouTube como en la página web, vimos cuando eso es verdadero o cuando es falso. Obviamente esto es falso, pero no nos están preguntando por una proposición compuesta verdadera, nos están preguntando simplemente cuál es la negación de dicha proposición. Y eso es lo que tenemos que buscar y marcar en el examen de admisión. Bueno, aquí vamos a ver una equivalencia. Las anteriores son las equivalencias de las negaciones. Aquí no es la equivalencia de la negación, sino la equivalencia directa, ¿sí? Aquí lo que nos están diciendo es que si yo tengo un condicional, repase el capítulo de condicional, la sección de condicional. Es muy importante que lo tenga claro. Véalo bien en el libro, que la parte de condicional es muy diferente a la parte de la I. Tener P entonces Q es lo mismo que tener no P o Q, ¿sí? Veamos un ejemplo. Dice, la equivalencia de si me amas, recordemos que hemos visto en clases anteriores que esta coma significa entonces. Si me amas, entonces me extrañas. Veamos de que no hay ninguna negación por ninguna parte, simplemente cuál es la equivalencia de eso. Entonces lo que vamos a hacer es seguir esa ley lógica. Quedaría negación del primero. Entonces dice si me ama, entonces aquí quedaría no me amas. Muchos estudiantes se equivocan acá en esa parte. Dicen, bueno, ¿y por qué no colocamos el sí? Notemos de que el sí solamente lo lleva una proposición compuesta acompañada del condicional, ¿sí? Sí y el entonces. Si no lleva el entonces debe llevar la coma. Pero notemos de que aquí ya no es condicional, es una O, entonces no puede llevarla ahí. No puede quedar si no me amas, porque entonces sería como convertir un condicional a otro condicional, lo cual no es válido. Entonces quedaría negación del primero sin la I, sin el sí, perdón. El entonces también desaparece y se convierte en una O. Y notemos de que acá me está diciendo que la segunda proposición no cambia, no se altera. Entonces sigue siendo la misma. En este caso, me extrañas. Entonces quedaría me extrañas. Entonces quedaría la equivalencia de si me amas. Entonces negamos la primera proposición, no me amas. Cambiamos el entonces por la O. Y la segunda proposición queda sin cambiar. Entonces quedaría no me amas o me extrañas. La equivalencia de. Entonces otra vez me están preguntando por la equivalencia. Sabemos de que es un condicional porque empieza con sí y ahí está la coma para el entonces. Entonces, ¿cómo quedaría? Negación del primero. La primera proposición es el 2 es par y está negada. Dice el 2 no es par. Como lo debo negar, recordemos de que doble negación es afirmación. Entonces me quedaría el 2 es par. Cambiamos la coma o el entonces por la o el 3 es par. Porque es
no, el 3 es impar. Notemos de que la segunda proposición no cambia. Entonces quedaría el 3 es impar. Decir esto, decir si el 2 no es par, entonces el 3 es impar, es exactamente lo mismo que decir el 2 es par o el 3 es impar. Ahora sí vamos con la negación de un condicional. ¿Cómo se niega un condicional? Usted que las leyes de Morgan niegan solamente la I y la O, no niegan un entonces. Entonces, ¿cómo sería la negación de P entonces Q? Sería, cambiamos este P entonces Q por el equivalente que habíamos visto antes, que sería, este no es este no de acá. P entonces Q es no P o Q. Y vamos a negar. ¿Cómo se niega la O? Se niega la primera proposición, pero como ya está negado, doble negación es afirmación, entonces me quedaría P. Cambio la O por la I y me queda la negación de la segunda. Realmente lo que nos interesa aprendernos es esto de acá, que tener no, no, sí, P entonces Q es igual a tener P y no Q. Es decir, que esto es igual a esto. Entonces simplemente se escribió para que usted pudiera entender de dónde salió la ley, esta ley de acá, ¿cierto? Veamos un ejemplo acá. Dice, la negación de si 2 es impar, entonces el 3 es par. Entonces quedaría, ya desaparece el sí porque ese condicional se va a convertir en una proposición compuesta conectada con la i. Entonces quedaría, la primera proposición no cambia. La primera proposición acá es 2 es impar. Entonces, el 2 es impar. Y notemos de que esta es la i y el 3 es par. ¿Sí? Entonces la negación de un condicional sería dejar la primera proposición intacta, que cambiamos el entonces por la i y negamos la segunda proposición. Bueno, para las personas que no tienen el correo, pues que no tienen el acceso a nuestra página web, en la cual puede ver videos, hacer quizzes y simulacros, el correo es este, prodea@yahoo. Ahí también pueden solicitar el libro tiene un precio muy económico. Bueno, muchísimas gracias por ver ese video.